Saludos a todos. En la actividad anterior comenzamos el estudio del sistema nervioso central por las características morfofuncionales de la médula espinal, su porción filogenéticamente más antigua, derivada de la parte caudal del tubo neural y con una organización segmentaria. La misma es responsable de la inervación sensitiva y motora de la mayor parte de las estructuras del tronco y las extremidades. El cuadro que estamos observando, titulado Black and White, del autor Jackson Pollock, nos recuerda la compleja disposición de la formación reticular en el tronco encefálico. Es esta una estructura con una organización también segmentaria, pero más cercana a los suprasegmentos. Deriva de las vesículas cerebrales posterior y media, donde las sustancias gris y blanca muestran una organización diferente, sin perder la continuidad morfofuncional con la médula espinal. El estudio de este contenido permitirá interpretar la organización morfofuncional de la sustancia gris y blanca en el tronco encefálico y las bases de su integración con el cerebelo, con lo cual se explica cómo se produce la transición desde las estructuras segmentarias a las suprasegmentarias. El tronco encefálico está situado en la fosa craneal posterior, por delante del cerebelo y por debajo del tálamo óptico. Esta segunda imagen corresponde a una pieza anatómica que permite observar el tronco encefálico cortado sagitalmente. En su constitución intervienen tres porciones: la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Sus relaciones morfofuncionales con el cerebelo se establecen a través de tres pares de brazos de sustancia blanca: los pedúnculos cerebelares superiores, extendidos entre el cerebelo y el mesencéfalo; los pedúnculos cerebelares inferiores, entre el cerebelo y la médula oblongada; y los pedúnculos cerebelares medios como una continuación lateral del puente. En correspondencia con su desarrollo embriológico, a partir del cerebro medio y cerebro posterior, a este nivel, la luz del tubo neural está representada por el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo, que serán objeto de estudio posteriormente. En el aspecto externo del tronco encefálico se distingue una vista o superficie anterior y otra posterior. Al estudiar los aspectos referidos a su configuración externa, deberá tenerse en cuenta un ordenamiento por superficies y porciones, considerando que sus características externas son expresiones de estructuras internas asociadas a diferentes funciones. En la superficie anterior, sus porciones se encuentran bien delimitadas. La médula oblongada se separa de la médula espinal por un plano convencional que se traza por el borde inferior de la decusación de las pirámides. El puente, a su vez, se encuentra delimitado de las estructuras vecinas por los surcos protuberanciales superior e inferior, y los pedúnculos cerebrales, que son la representación del mesencéfalo en la vista anterior, presentan como límite superior a las cintillas ópticas. En esta vista pueden apreciarse los orígenes aparentes de los nervios craneales, excepto el troclear, que aunque se ve aparecer lateralmente a los pedúnculos cerebrales, tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo. En la vista posterior no es posible establecer una delimitación externa tan precisa entre sus partes. La parte inferior de la médula oblongada se continúa con la médula espinal, conservando un aspecto bastante semejante. Sin embargo, en su parte media, los funículos posteriores se abren y forman el triángulo inferior de la fosa romboidea. La cara posterior del puente constituye la parte superior o triángulo superior de la fosa romboidea. Las bases de ambos triángulos coinciden con las estrías medulares dispuestas transversalmente en la superficie. La fosa romboidea sirve de piso al cuarto ventrículo y en la misma se proyectan
estructuras que forman relieves como el núcleo del nervio hipogloso, que forma el trígono del mismo nombre, y los núcleos vestibulares hacia los ángulos laterales, entre otros. En el estudio independiente deberá precisarse la proyección de los núcleos de sustancia gris en la fosa romboidea. La cara posterior del mesencéfalo está constituida por una lámina cuadrangular con 4 eminencias, los colículos mesencefálicos superiores e inferiores, donde se localizan centros subcorticales de la visión y la audición respectivamente. Se observa también el origen aparente del nervio troclear. Al estudiar los aspectos relativos a la estructura interna de esta parte del encéfalo y recordando los componentes de la sustancia gris y blanca, es importante tener en cuenta la organización de estas últimas, de manera que se puedan identificar semejanzas y diferencias con respecto a su disposición en la médula espinal. La sustancia gris en el tronco encefálico forma pequeños núcleos y columnas, muchos de los cuales son homólogos funcionalmente a los cuernos de la médula espinal. De ellos, una parte constituyen núcleos de origen o de relevo de las fibras motoras y sensitivas respectivamente de los nervios craneales, como lo fueron en la médula para los nervios espinales. Otros están vinculados a diferentes funciones y no directamente a los nervios craneales. En la imagen que se muestra puede verse la proyección de los núcleos motores. Hay 2 núcleos motores autónomos, los núcleos salivatorios superior e inferior, correspondientes a la porción autónoma de los nervios craneales séptimo y noveno respectivamente. Otros centros nerviosos autónomos importantes del tronco encefálico son el centro vasomotor, localizado en la formación reticular central, y el centro respiratorio, situado en la vecindad de estos núcleos y vinculado con las neuronas motoras del nervio frénico, y desde el punto de vista químico, con los cambios de la presión parcial de CO2 en la sangre fundamentalmente. Estos contenidos deberán profundizarse en su estudio independiente. En esta proyección se observan los núcleos sensitivos de los nervios trigémino, facial, vestíbulo coclear, glosofaríngeo y vago. Ahora observamos de conjunto ambos tipos de núcleos de los nervios craneales. Los de color rojo son motores y los de color azul son sensitivos. En cada porción del tronco encefálico se encuentran núcleos de sustancia gris de carácter suprasegmentario, dentro de los que merecen destacarse el núcleo rojo y la sustancia negra en el mesencéfalo, los núcleos propios del puente y los núcleos olivares en la médula oblongada, que cumplen importantes funciones vinculadas a la motricidad involuntaria. Sobre estos y otros núcleos es importante ampliar la información utilizando las orientaciones del CD de la asignatura. En la sustancia blanca del tronco encefálico se localizan fibras nerviosas de 3 tipos. Fibras largas, que forman parte de los tractos que habíamos mencionado en la médula espinal, que ascienden desde los diferentes segmentos, conduciendo a la corteza cerebral y al cerebelo la información aferente, como los tractos espinotalámicos y espinocerebelares, así como los que descienden desde el cerebro hasta los segmentos de la médula espinal, como el tracto córtico espinal, que ocupa un importante volumen en la porción anterior de los pedúnculos cerebrales y del puente, y que más caudalmente constituye las pirámides vulvares, cuyas fibras, en su gran mayoría, cruzan al lado contrario en la parte inferior de la médula oblongada, formándose la decusación de las pirámides. En este corte frontal del tronco encefálico pueden apreciarse las fibras del tracto córtico espinal. Otro tipo de fibras de menor longitud se originan en el tronco y se dirigen a otras porciones del sistema nervioso, o se originan en estructuras fuera del tronco y vienen a terminar en él.
Un ejemplo de ellas son las fibras pontocerebelares que se muestran en la imagen. Un tercer tipo de fibras une estructuras dentro del propio tronco. En este grupo merece señalarse el fascículo longitudinal medial, que enlaza los núcleos motores oculares con los núcleos vestibulares y cocleares y con el núcleo motor del nervio espinal, garantizando la coordinación de los movimientos de la cabeza y los ojos y sus reacciones reflejas ante estímulos auditivos y del equilibrio. Este cuadro resume los tres grandes grupos de fibras nerviosas que forman la sustancia blanca del tronco encefálico. En la actualidad se dispone de técnicas diagnósticas imagenológicas como la resonancia magnética que nos permiten estudiar con gran fidelidad las características morfológicas del tronco encefálico e incluso de sus componentes estructurales, como se aprecia en la imagen que se muestra. Es recomendable, para desarrollar la actividad de estudio independiente de estos contenidos, seguir el algoritmo que se propone en esta diapositiva, a través del cual se facilitará el aprendizaje de las características morfofuncionales principales del tronco encefálico. La formación reticular es una de las estructuras ubicadas en el tronco encefálico. Reviste gran importancia para el funcionamiento del sistema nervioso y en la práctica médica. Es una zona localizada en toda la extensión del mismo y que por la disposición de sus células en forma de retículo, con gran número de sinapsis y fibras nerviosas, se ha denominado de esa manera. Presenta conexiones aferentes y eferentes con otras regiones del sistema nervioso, participando en diversas funciones de integración somática y autónoma, entre las que podemos señalar control de la actividad motora somática, mecanismos del sueño y la vigilia, mecanismos de atención y orientación, control de la entrada aferente, control de la actividad respiratoria, control de la actividad gastrointestinal, control de la actividad cardiovascular. Estas funciones se abordarán de manera particular en cada uno de los temas correspondientes. No obstante, por su importancia, analizaremos su participación en el control del tono muscular. El tono muscular es la contracción permanente e involuntaria, de grado variable y carácter reflejo, encaminado a conservar una aptitud y a mantener dispuesto el músculo para una contracción voluntaria subsiguiente. Cuando el tono está disminuido, se habla de flacidez, y cuando está incrementado, de espasticidad. Un grupo de núcleos de la formación reticular controla el nivel de actividad de las motoneuronas gamma a través de las vías retículo-espinales. A nivel del puente y extendiéndose hacia el mesencéfalo, hay núcleos a ambos lados de la línea media que ocupan una posición lateral y posterior, donde se originan los axones que forman el haz retículo-espinal medial, cuyo efecto funcional es excitador sobre las motoneuronas gamma, aumentando el tono muscular. En la formación reticular bulbar o de la médula oblongada, existen otros núcleos en posición medial y anterior, de cuyas neuronas se originan los axones que forman el haz reticuloespinal lateral, cuyo efecto funcional es disminuir el nivel de actividad de las motoneuronas gamma y, en consecuencia, el tono muscular.
puede apreciarse, además, que ambas porciones de la formación reticular, después de pasar por el tálamo, ejercen efectos sobre el nivel de actividad cortical, lo que explica su participación en procesos como la atención, el aprendizaje, la vigilia y el sueño, entre otros. Diferentes estructuras suprasegmentarias influyen sobre la formación reticular, modificando la actividad de sus porciones y, consecuentemente, el tono muscular en concordancia con la actividad motora que se desarrolla. Entre las estructuras que ejercen este tipo de acción sobre la formación reticular, podemos mencionar, por ejemplo, la corteza cerebral, el cerebelo, los ganglios basales y el aparato vestibular. En la diapositiva se observan algunas estructuras que actúan sobre la formación reticular, entre las que se encuentran el cerebelo, los núcleos vestibulares, la corteza y el núcleo rojo. Además, se representan sus efectos sobre las motoneuronas alfa y gamma de músculos flexores y extensores, y en consecuencia, sus efectos facilitadores o inhibidores del tono muscular. Normalmente, existe equilibrio entre las acciones de los núcleos vestibulares, la formación reticular continua y bulbar, que se refleja en una postura erecta adecuada. Como puede apreciarse además, una lesión a nivel mesencefálico intercolicular produce un desequilibrio a favor de las estructuras del tronco, que favorecen el tono extensor antigravitatorio, ya que la zona inhibidora de la formación reticular bulbar queda privada del efecto estimulador que ejercen en forma constante las fibras córtico-reticulares. Se produce entonces la rigidez de descerebración. Observen la posición que adoptan la cabeza y los miembros superiores e inferiores. Al terminar la actividad orientadora de hoy, es importante enfatizar en las ideas más relevantes relacionadas con estos contenidos. El tronco encefálico es una pequeña e importante estructura del sistema nervioso central que, aunque con carácter segmentario, por establecer relaciones directas de aferencia y eferencia con la periferia a través de los nervios craneales, contiene importantes núcleos suprasegmentarios, principalmente relacionados con el sistema motor extrapiramidal. La superficie del tronco encefálico presenta múltiples características que son expresión de la organización interna de las sustancias gris y blanca a este nivel, así como de sus relaciones aferentes y eferentes con las estructuras corporales. El tronco encefálico representa una importante encrucijada de fibras que no solo permiten el paso de vías en ambas direcciones, sino que constituye origen y terminación de un grupo de ellas, además de que presenta fibras extendidas entre distintas partes de sus componentes, lo cual explica su participación no solo en funciones de integración sensorial y motora, sino también en funciones superiores del sistema nervioso. La sustancia gris del tronco encefálico se organiza en dos grandes grupos de núcleos, aquellos relacionados directamente con los nervios craneales y otros de significación suprasegmentaria. El ajuste del tono muscular se realiza a través de los cambios que sobre la actividad de las motoneuronas gamma ejerce la formación reticular a través de las vías retículoespinales y otras. Contemplar cuidadosamente las ruinas de esta ciudad en las cumbres más elevadas de los Andes peruanos nos hace pensar en el conocimiento de los incas sobre la fuerza de la gravedad para lograr el equilibrio necesario de estas maravillosas construcciones. Pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿cómo reacciona el sistema nervioso ante la acción de esta fuerza natural? La respuesta a esta interesante pregunta formará parte de la próxima actividad orientadora.
Saludos a todos los profesores y estudiantes. En la actividad anterior estudiamos las características morfofuncionales del tronco encefálico con énfasis particular en la formación reticular. Hoy vamos a continuar el estudio de las estructuras de la porción central del sistema nervioso, abordando un órgano filogenéticamente muy antiguo relacionado con el equilibrio corporal y que en consecuencia ha experimentado una importante transformación con el cambio de los animales del medio de vida acuático al terrestre. Nos referimos al cerebelo. La imagen que observamos, correspondiente a la reina de los Juegos Olímpicos de Montreal 1977, Nadia Comaneci, nos ilustra una posición que requiere de la coordinación de varios grupos musculares, en la cual el papel director del cerebelo resulta relevante. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características morfofuncionales del cerebelo que garantizan su integración con el resto de las estructuras del sistema nervioso y en particular su participación en el mantenimiento del tono, la coordinación de la actividad muscular y el equilibrio corporal, funciones esenciales en la interacción hombre-medio, lo que también les permitirá interpretar las principales manifestaciones de sus lesiones. El cerebelo es el órgano que ocupa el segundo lugar en volumen dentro del telencéfalo. Deriva del metencéfalo y está situado en la fosa craneal posterior, dorsal al tronco encefálico y debajo de los lóbulos occipitales del cerebro. Se encuentra unido al resto de las estructuras encefálicas por medio de los pedúnculos cerebelares, lo que permite su interacción con las estructuras segmentarias y suprasegmentarias. En la imagen que están observando, correspondiente a un corte sagital de la extremidad craneal de 2 embriones humanos de 7ª y 8ª semanas, pueden apreciar cómo se produce a un ritmo rápido su incremento de volumen para ir cubriendo la parte posterior de la cavidad del cuarto ventrículo. Este órgano evolucionó filogenéticamente, transitando por los estadios de arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. En estas etapas desempeñaron un importante papel los estímulos de los receptores vestibulares y propioceptivos. Es ligeramente aplanado de arriba a abajo, por lo que presenta 2 caras, superior e inferior, y un borde romo que las separa. Al corte, la disposición de las sustancias blanca y gris ofrece un aspecto arbóreo. Su forma es aproximadamente ovalada y en su constitución se distinguen 3 grandes porciones: una central, el vermis, y 2 laterales, los hemisferios. Su superficie presenta numerosos giros finos denominados folios, los que se encuentran separados por surcos de profundidad variable. Los surcos más profundos delimitan áreas extensas denominadas lóbulos. Entre los surcos más importantes se encuentran el surco primario y el posterolateral, que delimitan los lóbulos anterior, coincidente con el paleocerebelo, posterior, correspondiente al neocerebelo, y flóculo nodular o más antiguo, que corresponde al arquicerebelo. Un surco profundo denominado fisura horizontal separa las caras superior e inferior del órgano. Es apreciable la mayor proporción que representa el área correspondiente al lóbulo posterior dentro de la totalidad del órgano, adquisición más reciente en la filogénesis que regula junto al núcleo dentado la coordinación de los movimientos finos de los miembros en correspondencia con las aferencias de la corteza cerebral. En la estructura interna del cerebelo podemos apreciar que la sustancia gris se ubica en la periferia, formando la corteza cerebelar, y también en la profundidad formando los núcleos, siendo el componente fundamental en ambos casos los cuerpos neuronales.
La sustancia blanca, formada fundamentalmente por las prolongaciones neuronales, ocupa una posición intermedia. Los núcleos se denominan de medial a lateral, núcleo del techo, vinculado con el desarrollo del arquicerebelo, núcleos globoso y emboliforme, relacionados con el paliocerebelo, y núcleo dentado, vinculado con el neocerebelo. El núcleo del techo, junto al lóbulo flóculo nodular, se relaciona con el equilibrio del tronco, mientras que el núcleo dentado se desarrolla vinculado a los hemisferios cerebelares en relación con la coordinación de los movimientos musculares de los miembros. En la imagen pueden apreciar las fibras pontocerebelares que, procedentes de los núcleos propios del puente, conducen hasta el núcleo dentado los impulsos procedentes de la corteza cerebral. La imagen de un corte frontal del encéfalo, obtenida por resonancia magnética, nos permite distinguir con gran nitidez los aspectos señalados en la anatomía del cerebelo. Allí podemos apreciar los hemisferios cerebelares, su unión al mesencéfalo a través de los pedúnculos cerebelares superiores, la cavidad del cuarto ventrículo y el área de los núcleos cerebelares. Como ya se ha señalado anteriormente, la corteza del cerebelo está constituida por sustancia gris. En esta diapositiva podemos apreciar la forma de organización característica de la misma, formando tres capas bien definidas, que desde la superficie a la profundidad se denominan molecular, de células de Purkinje y granulosa. Además, observen la disposición de la sustancia blanca, representada de color oscuro debido a la gran proporción de fibras mielínicas y a su afinidad por el colorante empleado. En esta fotomicrografía se observa una imagen de la corteza cerebelar vista al microscopio óptico, donde se aprecia que la capa molecular o más externa presenta escasos cuerpos neuronales y abundantes fibras nerviosas. La capa media o de células de Purkinje está formada por una hilera de estas células, y la más interna o capa granulosa tiene abundantes cuerpos neuronales de pequeño tamaño llamados gránulos del cerebelo. En esta última se encuentran estructuras especializadas llamadas glomérulos cerebelares, donde se establecen sinapsis de gran complejidad estructural. En las orientaciones para el estudio del tema que aparecen en su CD, pueden profundizar en esta importante estructura del cerebelo. En la capa media, como ya vimos anteriormente, es característica la presencia de las células de Purkinje, las que son típicas de este órgano y las pueden observar en la imagen. Como pueden apreciar, ellas tienen gran tamaño y aspecto piriforme, con dendritas arborizadas hacia la capa molecular. Sus axones constituyen la única vía eferente de la corteza del cerebelo. La imagen que están observando representa un corte longitudinal de un folio cerebelar, en la que se puede ver la distribución de las células en cada una de las capas de la corteza cerebelar. Específicamente se señalan las estrelladas en la capa molecular, las células de Purkinje en la capa media y las células granulosas en la capa del mismo nombre. Deben profundizar en la situación y características morfofuncionales de cada uno de los tipos celulares, siguiendo las orientaciones que aparecen en su CD. Un aspecto importante de la estructura del cerebelo es su mieloarquitectura, o sea, la disposición de las fibras blancas. Se distinguen en el órgano dos tipos de aferencia, una directa, a través de las fibras trepadoras que ascienden hasta la capa molecular en íntima asociación con las células de Purkinje, y una indirecta, a través de las fibras musgosas que hacen sinapsis con las células de los gránulos y que permiten una transmisión mucho más amplia de los impulsos. Con relación a la eferencia, los axones de las células de Purkinje descienden hasta los núcleos cerebelares, donde realizan relevo de su información, la que posteriormente se dirige a otras estructuras del sistema nervioso. Estas fibras, que constituyen la sustancia blanca, tienen una longitud variable dentro del órgano, en correspondencia con su función.
Las más cortas unen entre sí a los folios. Las intermedias se extienden entre los núcleos y la corteza en ambas direcciones. Y las más largas, denominadas de proyección, conectan al cerebelo con otras estructuras del sistema nervioso. Nos interesa destacar las fibras de proyección que entran y salen del órgano a través de los pedúnculos cerebelares, garantizando como funciones básicas la coordinación automática de los movimientos corporales, el equilibrio y el tono muscular. Los pedúnculos cerebelares constituyen importantes vías de entrada y salida de impulsos nerviosos al cerebelo. En la imagen que están observando, las flechas representan la dirección de los mismos en cada uno de los pedúnculos. Como puede apreciarse, los pedúnculos superiores e inferiores conducen impulsos en ambas direcciones, mientras que el medio solamente los conduce en dirección al cerebelo. Aunque es importante conocer las aferencias y eferencias particulares de cada pedúnculo cerebelar, vamos a referirnos por su importancia al pedúnculo cerebelar medio y a los aspectos más generales de los pedúnculos superiores e inferiores. Por el pedúnculo cerebelar medio llegan al cerebelo las fibras pontocerebelares que conducen desde el puente los impulsos procedentes de la corteza cerebral. Esta información permite al cerebelo realizar la corrección automática de los movimientos voluntarios. Los pedúnculos cerebelares inferiores mantienen el intercambio de impulsos entre el cerebelo y estructuras segmentarias del sistema nervioso, lo que permite su influencia sobre los nervios periféricos ya estudiados. El pedúnculo cerebelar superior contiene las eferencias más importantes del órgano, ya que a su través viajan a la corteza cerebral con relevo en el núcleo rojo y el tálamo impulsos de retroalimentación sobre las cualidades de las acciones motoras en ejecución. Esto explica la severidad de las manifestaciones de lesiones a nivel de este pedúnculo. Las aferencias y eferencias del cerebelo a través de los pedúnculos cerebelares deberán profundizarse de forma individual por el folleto complementario de Anatomía 2 y por el CD de Neuroanatomía Clínica. El conocimiento actual de las funciones del cerebelo se ha logrado principalmente a partir del estudio anatomoclínico de pacientes y de la experimentación animal. Las funciones del cerebelo en el control motor están estrechamente relacionadas con las señales procedentes de la corteza y de otras áreas del encéfalo, así como la información sensorial que recibe de las partes periféricas del cuerpo. Por tanto, desempeña un papel importante en la cronología de las actividades motoras y en la progresión rápida y suave de un movimiento al siguiente, como los que se realizan en la imagen que están observando. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser tan importante el cerebelo cuando no tiene capacidad directa para iniciar contracciones musculares? El cerebelo ayuda a secuenciar las actividades motoras del cuerpo y a efectuar adaptaciones correctoras, garantizando los ajustes necesarios y la precisión de los movimientos. Es conocida su participación en múltiples funciones de control motor, aunque más recientemente se estudia su participación en funciones cognitivas, afectivas e incluso autónomas. A continuación se muestran algunas de sus funciones: mantenimiento del equilibrio y la postura, función predictiva y amortiguadora, control de movimientos balísticos, interpretación de relaciones temporoespaciales, control del tono muscular, aprendizaje y función cronológica. En su estudio independiente deben profundizar en el estudio de las mismas siguiendo las orientaciones del CD. Después de resumidas sus funciones,
analizaremos algunas manifestaciones por lesión de este órgano. La dismetría y la ataxia son dos de las expresiones más importantes de la enfermedad cerebelar, donde se pierde su función predictiva y correctora de los movimientos corporales, produciéndose incoordinación de los mismos. Cuando se pierde la capacidad de ejecución de movimientos, sobre todo rápidos, se pone de manifiesto la falta de progresividad. Por ejemplo, cuando este defecto se manifiesta en la emisión de la palabra, se denomina disartria. El temblor intencional se pone de manifiesto al ejecutar un acto voluntario. El nistagmo es el temblor de los globos oculares cuando se fija la mirada en una escena situada al lado de la cabeza, y la hipotonía se produce por pérdida de la facilitación cerebelosa sobre los núcleos vestibulares y la formación reticular pontina, que a su vez controlan las motoneuronas medulares. Pueden producirse degeneraciones crónicas de este órgano debido a factores tóxicos como el uso excesivo de drogas, factores nutricionales. También ciertas enfermedades agudas como infecciones virales pueden provocar inflamaciones del cerebelo. Las lesiones de este órgano, con independencia de la causa que las produzca, pueden expresarse por incoordinaciones musculares, trastornos del tono muscular y del equilibrio corporal. En el presente video se observan diversas manifestaciones de alteraciones en la función motora por lesión cerebelar. En reposo no existe temblor. Este se presenta producto de la disinergia al realizar una acción. Test índice nariz con resultados negativos. En el lado afectado, el intento de tocarse la punta de la nariz se acompaña de temblor intencional de la mano al acercarse al objetivo. Los movimientos de la mano derecha son normales. En el lado lesionado, los movimientos son torpes de carácter batiente, constituyendo la llamada adiadococinesis. La paciente al deambular se desvía hacia un lado y su marcha recuerda la de un ebrio. El nistagmo tiene una fase rápida y una fase lenta. Para concluir, queremos enfatizar algunos aspectos que consideramos esenciales de este contenido. El cerebelo es el principal responsable de planificar y controlar las funciones de equilibrio, coordinación y tono muscular en el organismo humano, por lo que su morfología ha variado a lo largo de la evolución filogenética para responder a las demandas funcionales. El funcionamiento cerebelar en la regulación automática de la motricidad voluntaria requiere de una constante interacción con la corteza cerebral y otras estructuras suprasegmentarias, así como con las segmentarias que aseguran la ejecución inmediata de las acciones. La vinculación del cerebelo al resto del sistema nervioso está garantizada por la presencia de 3 pares de pedúnculos a través de los cuales viajan en dirección aferente los axones que constituyen las fibras muscosas y trepadoras fundamentalmente, y la información eferente por los axones de las células de Purkinje y otras procedentes de los núcleos del cerebelo. La sustancia gris del cerebelo se organiza en la superficie, donde forma la corteza constituida por 3 capas de células con características morfofuncionales particulares, y en el centro, formando los núcleos con especialización funcional y vinculación topográfica bien determinadas. En esta actividad hemos orientado el estudio del cerebelo, importante estructura en la adaptación del hombre al medio. Se han estudiado tanto los aspectos esenciales de su morfología externa e interna a niveles macro y microscópicos como las funciones del mismo. Para su correcta comprensión debes precisar en tu estudio independiente las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura y apoyarte en el CD de neuroanatomía clínica para comprender las manifestaciones clínicas de sus lesiones.
La observación atenta de esta fotografía nos traslada mentalmente a un ambiente de bajas temperaturas, donde el organismo humano desencadenaría complejos mecanismos reguladores que tienen su localización en distintas estructuras del diencéfalo, cuyas características morfofuncionales serán estudiadas en la próxima actividad. Un feliz día para todos. En la actividad orientadora anterior estudiamos las características morfofuncionales del cerebelo. Hoy vamos a comenzar el estudio de las estructuras derivadas de la vesícula cerebral anterior, específicamente el diencéfalo o cerebro intermedio. La pintura que observamos, posiblemente la obra más famosa del pintor español Pablo Picasso, fue inspirada en el dolor y el sufrimiento humano generado por la Segunda Guerra Mundial a finales de la década del 30. Descubriremos durante la actividad orientadora qué relaciones pudiera tener la misma con las características morfofuncionales del diencéfalo. El estudio de estos contenidos permitirá caracterizar el diencéfalo según su constitución y principales rasgos morfofuncionales, e interpretar las bases neurales del dolor y su importancia clínica. El diencéfalo está situado debajo del cuerpo calloso y del fórnix, por encima del tronco encefálico y limitado lateralmente por la cápsula interna, en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Según su desarrollo filogenético, se distinguen en el mismo dos grandes porciones, tálamo-encéfalo e hipotálamo. El primero, más joven en su evolución, tiene una posición dorsal y constituye un importante centro de vías aferentes. El segundo es más antiguo y menos voluminoso. Ocupa una posición ventral e inferior con respecto al tálamo-encéfalo y constituye un importante centro autónomo del organismo. La cavidad primitiva de la vesícula diencefálica queda reducida a una estrecha hendidura sagital entre ambos tálamos ópticos, denominada tercer ventrículo. El tálamo-encéfalo está formado por tres partes principales: el tálamo óptico, como importante centro de vías aferentes y verdadero filtro de sensaciones conscientes; el epitálamo, vinculado con las estructuras más antiguas del telencéfalo, el cerebro olfatorio, y constituido por el trígono de la vénula, la comisura de las avénulas y la glándula pineal. Y el metatálamo, donde se localizan centros subcorticales de la audición y de la visión. En el hipotálamo, durante el desarrollo embrionario, se diferencian dos porciones, que en el adulto se identifican como porción óptica o anterior y porción olfatoria o posterior. En resumen, el diencéfalo está conformado por dos grandes porciones, tálamo-encéfalo e hipotálamo, y cada una de ellas tiene otros componentes más pequeños, como se observa en el cuadro que se proyecta. De las estructuras diencefálicas haremos mayor énfasis por su importancia en el tálamo óptico y en el hipotálamo. El tálamo óptico está formado por dos acúmulos ovoideos de sustancia gris situados a ambos lados del tercer ventrículo, unidos por un pequeño puente llamado adhesión intertalámica.
Su eje mayor es oblicuo en sentido posterolateral. Se distinguen en el mismo dos extremos, uno posterior en forma de protuberancia engrosada, denominado pulvinar, y otro anterior más afinado, denominado tubérculo anterior. En cada tálamo se describen 4 caras: superior, inferior, medial y lateral, de las cuales la superior y la medial son superficies libres y están en contacto directo con el líquido cerebroespinal. Las otras 2 presentan continuidad con estructuras vecinas. En el estudio independiente se deberán precisar las características propias de cada una de estas superficies. La sustancia gris del tálamo está dividida en grupos de núcleos que, según su topografía, se denominan anterior, lateral y medial, y según sus características morfofuncionales propias, núcleos de proyección específica, de asociación tálamo-cortical y núcleos inespecíficos. Insistiremos por su importancia en los núcleos de proyección específica, los cuales ocupan la porción ventrolateral y extremidad anterior del tálamo. Se caracterizan por recibir aferencias específicas, segmentarias y suprasegmentarias, y enviar informaciones hacia centros o zonas corticales de proyección específica. Se incluyen en este grupo los núcleos ventroposterolateral, ventroposteromedial, anterior, ventral lateral y los cuerpos geniculados medial y lateral, estos últimos pertenecientes al metatálamo. Los núcleos inespecíficos están constituidos por el complejo reticular talámico localizado centralmente en el tálamo y reciben aferencia desde otros núcleos talámicos y se proyectan hacia amplias zonas de la corteza. En esta diapositiva se representan en su parte inferior los núcleos de proyección específica del tálamo y en su parte superior las áreas de la corteza cerebral a las cuales proyectan la información. Observen que se mantiene un código de colores para reconocer en la corteza cerebral el lugar de proyección de cada núcleo. Un ejemplo representativo es el núcleo ventroposterolateral, que recibe las aferencias desde distintos niveles del cuerpo con impulsos nerviosos de dolor, temperatura, presión y propioceptividad, los que después son enviados a la corteza cerebral del lóbulo parietal, específicamente a los giros postcentral y parietal superior. Es importante precisar su situación topográfica particular, así como las aferencias y eferencias de los distintos núcleos de proyección específica según se orienta en el CD de la asignatura. Uno de los aspectos morfofuncionales más relevantes del tálamo óptico, desde el punto de vista médico, está relacionado con la sensibilidad dolorosa. El dolor, sus causas y los métodos para evitarlo y aliviarlo siempre han constituido un problema vital del ser humano y es el principal síntoma que obliga al paciente a acudir al médico. Aunque es fácilmente identificado y reconocido como manifestación subjetiva relacionada con daño posible o real a la integridad de los tejidos, el dolor es una sensación compleja que por su alto valor biológico se acompaña de manifestaciones emocionales, autónomas y conductuales, que además está influido por aspectos sociales y culturales. Existen varios criterios no excluyentes para clasificar el dolor. Según la cualidad de la sensación, este puede ser dolor punzante, rápido o agudo, y dolor quemante, lento o crónico. Según la localización del daño tisular, se clasifica como dolor superficial, dolor profundo somático, dolor visceral y dolor parietal. El dolor profundo somático y el visceral pueden manifestarse como dolor referido.
La información que da lugar a la sensación de dolor parte de los receptores y viaja a través de la primera neurona de la vía que se localiza en el ganglio espinal correspondiente, penetrando a la médula por el cuerno posterior. La información que dará lugar a la sensación de dolor rápido o agudo viaja por fibras de tipo A delta, mientras que la información que da lugar al dolor crónico viaja a través de fibras lentas de tipo C. Ambos tipos de fibras viajan juntas en su recorrido ascendente. Ya en los cuernos posteriores de la médula, los axones de la primera neurona hacen sinapsis con la segunda neurona, cuyo axón cruza la línea media por la comisura anterior y asciende por la porción anterior del funículo lateral del lado contrario, hasta llegar a la formación reticular del tronco encefálico, donde deja fibras para los centros vasomotor y respiratorio. Estas conexiones explican las diferentes manifestaciones autónomas que acompañan a la sensación de dolor. Luego las fibras llegan a los núcleos del tálamo. Las fibras que conducen la información relativa al dolor agudo terminan en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, desde donde se proyectan a la corteza del giro postcentral, donde se hace consciente la sensación dolorosa. Sin embargo, las fibras que conducen la información correspondiente al dolor crónico terminan en los núcleos inespecíficos del tálamo. El dolor referido es aquel que el individuo localiza o refiere en un lugar alejado del sitio realmente lesionado. Los mecanismos que explican este fenómeno dependen del origen embrionario común de las estructuras involucradas y de su inervación por un mismo segmento medular. Las fibras por donde viaja el dolor visceral hacen sinapsis en la médula espinal con las mismas neuronas de segundo orden que las que reciben las señales dolorosas de la piel. Es por ello que al producirse dolor en las vísceras, el individuo percibe dicha sensación a nivel de la piel. Un ejemplo típico de dolor referido es el dolor precordial del infarto miocárdico, donde el paciente siente dolor en la superficie anterior del hemitórax izquierdo, pero también suele referir dolor en toda la superficie anterior del tórax, en el lado izquierdo del cuello, la cara medial del miembro superior izquierdo e incluso en el epigastrio. El conocimiento por parte del médico de los mecanismos fisiopatológicos del dolor referido es de utilidad práctica desde el punto de vista diagnóstico. Las cualidades del dolor, así como el mecanismo del dolor referido, podrás profundizarlo mediante el estudio independiente teniendo en cuenta las orientaciones del CD de la asignatura. La percepción del dolor no siempre ocurre de igual forma, debido a que la entrada de la información dolorosa puede ser atenuada o incluso bloqueada por diferentes mecanismos y a diferentes niveles, como es el caso de las señales procedentes de la propia corteza somatosensorial, mecanismo llamado de inhibición distal. También esta información puede ser bloqueada a nivel del tálamo por acción de neuronas inhibitorias, a lo que se denomina inhibición lateral. Estos mecanismos de inhibición de la entrada aferente nociceptiva dependen de la liberación de sustancias denominadas opioides endógenos, entre las que tenemos las beta-endorfinas que se producen a nivel del hipotálamo y la hipófisis, y las encefalinas presentes en el sistema de control analgésico, las que actúan a través de las interneuronas del cuerno posterior de la médula espinal. Existe además la modulación del dolor por estímulos táctiles. Al sufrir un dolor, frotamos con nuestras manos la región donde percibimos el dolor, lo cual nos proporciona alivio. ¿Por qué sucede esto? Como puede apreciarse, el estímulo nociceptivo es captado por los receptores que transmiten la información por fibras de tipo C hacia la médula, tálamo y corteza, donde se hace consciente la sensación de dolor y además se precisa su localización. Ahora bien, si se aplican estímulos táctiles en la región próxima a la estimulación dolorosa, se transmite esta información por fibras A-alfa y A-beta de conducción rápida que liberan neurotransmisores en las sinapsis correspondientes, produciendo inhibición con el consiguiente alivio del dolor. El conocimiento de los mecanismos de control del dolor tiene gran importancia para la medicina convencional y tradicional, debido a su aplicación en procederes terapéuticos como fricciones,
masajes, estimulaciones, bloqueos anestésicos, acupuntura y digitopuntura, así como en el uso de fármacos analgésicos y anestésicos. Deben profundizar sus conocimientos acerca de esta materia siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. En esta imagen se observan las estructuras hipotalámicas superficiales, situadas ventralmente y por debajo del tercer ventrículo, por delante de la sustancia perforada posterior. Se distinguen dos porciones, una anterior, óptica, en la que encontramos el tubérculo ceniciento, el infundíbulo, la hipófisis y el quiasma óptico. Una porción posterior, olfatoria, donde están los cuerpos mamilares y la región subtalámica. La imagen que se observa corresponde a una preparación natural de las estructuras hipotalámicas. El hipotálamo posee una población neuronal muy variada y abundante. Se reconoce como el más importante de los centros autónomos superiores, con múltiples núcleos situados alrededor del tercer ventrículo, con conexiones con la formación reticular y la hipófisis, para garantizar la integración de las funciones autónomas y endocrinas. Sus núcleos se agrupan en sentido antero-posterior en 4 regiones: preóptica, supraóptica, tuberal y mamilar. En la región tuberal se encuentran los núcleos de los centros autónomos superiores, que influyen particularmente en el metabolismo y la termorregulación. En la región supraóptica se sitúan los núcleos supraóptico y paraventricular, así como el área hipotalámica anterior. Otros núcleos hipotalámicos que por su importancia funcional merecen señalarse son el ventromedial y el posterior. Estos contenidos son muy importantes, por lo que deben profundizar en su estudio independiente por el CD de Neuroanatomía Clínica y por el folleto complementario de Sistema Nervioso Autónomo. Después de analizar la estructura del hipotálamo, estamos en condiciones de abordar sus funciones, las cuales resultan esenciales para la supervivencia del organismo. Al integrar aferencias externas e internas y generar respuestas autónomas, endocrinas y conductuales. Entre las múltiples funciones del hipotálamo se destacan las que tienen que ver con el control de mecanismos homeostáticos, el control de las emociones y la conducta instintiva, la regulación de los ritmos biológicos y la reproducción, entre otras. A continuación, resumimos estas funciones: control de la sed y el equilibrio hídrico, control del apetito y el peso corporal, regulación de la temperatura, participa en los mecanismos del parto y la lactancia, control de reacciones emocionales, control de los ritmos biológicos, control del sueño y la vigilia, control de la conducta sexual y control del sistema endocrino. Esta última función será estudiada en detalles en la Morfofisiología 3. A manera de ejemplo, veremos una de estas funciones en detalle, la regulación del apetito, y con ella del peso corporal por el hipotálamo, depende de la interacción de dos de sus áreas. El núcleo ventromedial, conocido como centro de la saciedad,
y los núcleos hipotalámicos laterales conocidos como centro del hambre. Su estimulación induce la ingestión de alimentos y su destrucción provoca pérdida del apetito o anorexia grave. Por otra parte, las lesiones del centro de la saciedad causan un aumento del apetito o hiperfagia. Estos centros también están vinculados con la ingestión de alimentos en situaciones emergentes en las que la glicemia cae drásticamente. Se ha planteado que la acción de los centros de la saciedad parece estar gobernada por la presencia de células glucorreceptoras cuya activación depende de los niveles de glucosa en sangre. Otros factores involucrados son la temperatura corporal, la acción de los alimentos sobre el tubo digestivo y la distensión gástrica, entre otros. A todos ellos se les deben añadir los factores de origen psicológico, culturales, ambientales y las experiencias personales. Las estructuras diencefálicas, al igual que en otras porciones del sistema nervioso central, pueden ser estudiadas a través de la resonancia magnética nuclear. Las imágenes que están observando sirven de ejemplo a tal afirmación. Teniendo en cuenta las características morfofuncionales esenciales del diencéfalo, proponemos como conclusiones de esta actividad orientadora las siguientes. El diencéfalo o cerebro intermedio está conformado por dos importantes porciones, el tálamo-encéfalo y el hipotálamo, con diferentes características evolutivas y significación funcional. El tálamo es un componente importante del tálamo-encéfalo donde se localizan centros de relevo para las aferencias que viajan hacia la corteza cerebral. El dolor es una modalidad sensorial cuyo estímulo adecuado no corresponde a un tipo determinado de energía. Es una sensación compleja de alto valor biológico por constituir un mecanismo de defensa que se asocia a manifestaciones autónomas, conductuales y emocionales. Existe un mecanismo normal de control de la entrada aferente para las sensaciones dolorosas, lo que es importante en la terapéutica convencional y tradicional. Las técnicas aplicadas en la medicina natural y tradicional para el alivio del dolor tienen su fundamento en el mecanismo de control de la entrada aferente mediante la activación del sistema de analgesia. El hipotálamo es la porción filogenéticamente más antigua del diencéfalo y es el centro más importante del sistema nervioso autónomo para el control y regulación del medio interno. En la actividad de hoy hemos podido apreciar la disposición de los principales centros diencefálicos. Deben observar atentamente las orientaciones que se ofrecen para el estudio independiente, tanto en el CD de la asignatura como las que le brindará su profesor. Con esta desgarradora fotografía de las ruinas de la ciudad española de Guernica, bombardeada por los alemanes en 1937, nos despedimos, no sin antes exhortarlos a pensar en la necesidad de un mundo mejor y dejar en la memoria la siguiente interrogante: ¿en qué parte del sistema nervioso se produce el proceso de pensamiento? La respuesta a esta pregunta la encontrarán en la próxima clase.